En un nuevo informe, comparezco para comunicarles un asunto que ha remecido las estructuras del poder. ¿Cuál es el alcance de la autoridad de narcotráfico dentro de la esfera política? ¿Qué ocurre cuando las penumbras de la delincuencia se infiltran en los corredores gubernamentales? Hoy les narraré lo que encontramos durante una incursión en una residencia vinculada, según datos de la Inteligencia Federal, a operadores financieros de un influyente servidor público. Les detallo cómo logramos dar con ellos. Durante varios meses, nuestras unidades de inteligencia rastrearon transferencias de sumas millonarias y propiedades ocultas. El operativo nos dirigió a una opulenta mansión en la zona sur de la Ciudad de México, donde se halló dinero en efectivo, documentación, equipos de comunicación codificada y pruebas de conexiones con un cartel del noroeste del país. Las pesquisas prosiguen y los responsables ya están enfrentando las acusaciones legales pertinentes. El mensaje es contundente. La justicia no hace distinciones por jerarquía ni afiliación, se fundamenta únicamente en los hechos. Soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Eran las 5:30 de la mañana del 23 de octubre de 2025 cuando el contingente federal se estacionó frente a una residencia de arquitectura contemporánea en el desarrollo habitacional Altozano, Tabasco. Los vehículos aéreos no tripulados vigilaban la zona. Las luces interiores estaban apagadas, pero las cámaras térmicas detectaban actividad. Poseíamos una orden de cateo derivada de una investigación por blanqueo de activos relacionada con compañías fachada del norte de la nación. El nombre que figuraba en los registros era uno que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Adán Augusto L. es funcionario federal. A las 5:45, impartí la orden de entrada. El equipo táctico avanzó en silencio, sin emplear fuerza excesiva. En el interior, todo parecía fríamente calculado. Suelos de mármol, obras de arte firmadas, muebles de diseño. Pero nuestra búsqueda no se centraba en el lujo. Buscábamos documentos, enlaces, rastros monetarios. En la biblioteca, disimulada tras un panel corredizo, hicimos el primer descubrimiento. Una caja fuerte empotrada, recién abierta. Dentro, varios sobres con sellos de entidades bancarias internacionales y una libreta de notas con claves alfanuméricas. Las páginas contenían nombres abreviados y fechas clave, tales como CUL+23 CX21. Los expertos forenses confirmaron que coincidían con los códigos de envío utilizados en acciones de inteligencia para identificar rutas de contrabando y puntos de control del cártel de Sinaloa. A las 6:10, los agentes especializados en tecnología encontraron una computadora con acceso remoto a un servidor ubicado en Guadalajara, el mismo que había sido seguido semanas atrás en la Operación Frontera Azul, una de las redes de lavado de dinero más elaboradas del país. En los correos electrónicos aparecían los nombres de 3 empresarios sinaloenses sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre ellos, una carpeta marcada como AA Proyecto. Esta carpeta contenía un archivo cifrado con el encabezado Operación Pacífico 22. El proceso de descifrado tomó 17 minutos. Al abrirse, lo que visualizamos fue tan exacto como inquietante. Una tabla de transferencias internacionales desde cuentas de constructoras hacia empresas en Panamá y Belice, con un destino final en una compañía mexicana registrada a nombre de un intermediario político. El monto total excedía a los 92 millones de pesos. A las 6:40, uno de los agentes encontró un pasaporte diplomático expirado y un juego de llaves con el grabado SDLHQ. Los peritos verificaron que correspondían a una oficina privada en el norte del país, donde se habrían llevado a cabo reuniones con operadores financieros vinculados al tráfico de fentanilo. Las grabaciones de seguridad del fraccionamiento revelaron que 2 semanas antes, un vehículo con placas de Sinaloa había entrado de madrugada y permanecido 3 horas frente a la propiedad. A las 7 de la mañana, en la cocina, detrás de un panel de acero, se descubrió una caja fuerte secundaria. En su interior había relojes de colección, 3 teléfonos móviles encriptados y 15 dispositivos de almacenamiento USB. Uno de estos dispositivos contenía imágenes de un muelle en Mazatlán, encuentros privados en hoteles de Culiacán y mensajes intercambiados con las iniciales JNSTRC. Estos nombres, según los datos de inteligencia, coincidían con operadores del componente financiero del cártel de Sinaloa. A las 7:25, mientras se procesaba la evidencia, llegó la confirmación del análisis de voz de una grabación recuperada del teléfono principal.
En el audio se escuchaba con claridad a un individuo decir: «Ya está asegurado el corredor. No se preocupen, el apoyo viene desde arriba». El perito de audio identificó la voz como coincidente en un 86% con la del exfuncionario bajo investigación. No constituía una prueba irrefutable, pero sí un momento crucial. La inferencia era que una persona con influencia había intervenido para asegurar el paso libre de cargamentos. A las 8 de la mañana, el ambiente dentro del inmueble era opresivo. Nadie hablaba. La suntuosidad había dejado de impresionar. Lo que importaba eran los rastros. Y esos rastros apuntaban a algo mucho más extenso que una simple conexión económica. Una ligazón estructural entre la política nacional y los brazos financieros de narcotráfico. A las 8:15, mientras los peritos recogían las últimas muestras, una noticia rompió el silencio en la radio interna. Un vuelo privado con destino a Panamá, registrado a nombre de una empresa del mismo grupo, había despegado la noche anterior. En la lista de pasajeros figuraba un asesor del secretario y un ciudadano sinaloense con historial de blanqueo de capitales. El rompecabezas comenzaba a tomar sentido. La mansión, los documentos, los viajes, los contactos internacionales, todo formaba parte de una red invisible que operaba bajo la protección del poder. Y esa mañana, mientras el sol se elevaba sobre Tabasco, comprendí que el narcotráfico no solo aspira a controlar territorios, sino también a doblegar voluntades. Porque cada unidad monetaria lavada en un banco, cada acuerdo suscrito en secreto, es un disparo más en las calles de la nación. Ese fue el amanecer en que, entre papeles, sellos y silencio, entendimos que habíamos tocado la fibra más sensible del país. La frontera donde el Estado y el crimen dejan de ser entidades opuestas y comienzan a asemejarse. Era solo el inicio de un evento mucho más significativo. Y lo que descubrimos en esa casa aquella madrugada en Tabasco podría reescribir el mapa del poder en México. Eran las 5:40 de la mañana del 23 de octubre de 2025, y el eco del registro en Altozano, Tabasco, todavía resonaba en los corredores del Centro Nacional de Inteligencia. Habían transcurrido menos de 24 horas desde que aseguramos la residencia vinculada a Adán Augusto L. y las evidencias continuaban acumulándose. Lo que empezó como un procedimiento financiero se había transformado en una investigación sobre la penetración del cártel de Sinaloa en las estructuras gubernamentales. A las 6 de la mañana, los peritos entregaron el inventario final de lo incautado. 15 dispositivos USB, 3 equipos de comunicación satelital, 4 libretas de notas cifradas y una laptop con acceso codificado a servidores en Sinaloa y Panamá. Pero lo que más acaparó la atención fueron los correos electrónicos recuperados del disco principal. Entre las direcciones figuraba una cuenta institucional con dominio gubernamental, utilizada durante el año 2024 para coordinar encuentros de carácter reservado. El asunto de uno de esos correos era tan directo como perturbador. Revisión Logística Mazatlán, 12 de marzo de 2024. El remitente, un asesor de seguridad adscrito a la oficina del secretario. A las 6:25, ordené a los analistas examinar las grabaciones de videovigilancia recuperadas del sistema de la mansión. En una de ellas, con fecha del 28 de septiembre, se observaba la llegada de una camioneta blindada. De ella descendían 3 hombres. Uno de ellos identificado por inteligencia como Francisco N., operador financiero del grupo sinaloense liderado por los hermanos Quintero. Permanecieron más de 2 horas en el inmueble y se retiraron por una puerta lateral. La correspondencia con los registros telefónicos fue inmediata. Esa misma noche, el celular encriptado de Adán Augusto L. realizó una llamada a un número en Los Mochis. A las 7 de la mañana, los laboratorios digitales descifraron parte del contenido de uno de los USB etiquetados como proyecto. Dentro había un documento de 17 páginas titulado Plan Pacífico, Infraestructura y Cooperación Regional 2024. Aparentemente un borrador de política económica, pero en la última página, en letra menuda, se incluían notas manuscritas, rutas seguras por Sonora y Sinaloa confirmadas. Coordinación logística. Intermediarios locales. Contactos JV. Esas iniciales, según los analistas, correspondían a Joaquín Guzmán Loera, Rafael Caro y Fausto Quintero, todos nombres clave dentro de la red sinaloense. A las 7:45,
la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un informe interno confirmando que 3 de las empresas constructoras mencionadas en los correos habían recibido contratos públicos entre 2023 y 2024 por un valor superior a 700 millones de pesos. Los pagos provenían de dependencias federales y estatales, bajo supervisión directa del entonces secretario. En las transferencias, los auditores detectaron movimientos triangulados hacia cuentas en las Islas Caimán, desde donde el dinero se distribuía a 3 destinos: Estados Unidos, Panamá y Hong Kong. A las 8:10, convoqué una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad. Las pruebas eran irrefutables, pero políticamente incendiarias. Las imágenes, los correos, las notas, todo señalaba a la misma conclusión. El poder político había funcionado como escudo para el dinero del fentanilo. Las conversaciones intervenidas demostraban no solo encubrimiento, sino una participación activa en la planificación de las rutas para el traslado de precursores químicos. A las 8:40, los peritos forenses hallaron un vínculo inesperado. Uno de los celulares incautados contenía una aplicación de mensajería interna en la que se registraban mensajes cifrados entre usuarios con nombres codificados. El más frecuente era MX y en varios mensajes aparecían frases como: "El embarque llega completo, pero necesitamos respaldo institucional. Dile al jefe que todo sigue igual. Los del norte ya confirmaron. El contacto en Hacienda nos da cobertura". Al rastrear la dirección IP de MX descubrimos que los mensajes se habían emitido desde un servidor ubicado dentro de una dependencia federal en la Ciudad de México. A las 9:15, ordené el aseguramiento y análisis pericial de todas las comunicaciones institucionales del círculo cercano al exfuncionario. En menos de una hora, identificamos 8 cuentas activas que compartían el mismo patrón de conexión con dispositivos localizados en Sinaloa, Tijuana y Hermosillo. Era una red de comunicación paralela, un conducto creado para coordinar operaciones financieras entre el gobierno y operadores criminales. A las 10 de la mañana, el contingente federal partió de nuevo, esta vez con destino a una propiedad secundaria situada en la costa de Paraíso, Tabasco. Según los informes de inteligencia, este lugar había sido utilizado para encuentros privados lejos de la capital. Al llegar, el panorama era distinto. Un rancho lujoso con pista de aterrizaje y acceso directo al mar. Los agentes ingresaron sin encontrar resistencia. Dentro hallaron documentos de vuelo, registros de embarcaciones y fotografías aéreas del puerto de Mazatlán. A las 10:45, los peritos descubrieron una bitácora titulada Protocolo Delta. En sus páginas se detallaban fechas, rutas marítimas y una lista de apoyos logísticos. Entre los nombres figuraban empresarios, exfuncionarios y 2 presidentes municipales del sur de Sinaloa. El documento indicaba además una fecha: enero de 2024. Primer embarque exitoso desde Topolobampo. A las 11:30, la gravedad era innegable. El caso había dejado de ser un tema financiero para convertirse en una prueba de infiltración estructural. Los ramales del cártel de Sinaloa no solo llegaban al norte del país, se extendían hasta el corazón político del sureste. Mientras los agentes empacaban las pruebas, el sol caía con fuerza sobre el rancho, iluminando la pista de aterrizaje vacía. Y fue allí, contemplando el paisaje inmóvil, cuando comprendí que la corrupción no siempre se oculta en la oscuridad. A veces resplandece con luz propia, con el reflejo de un poder que se creía invulnerable. A las 12 del mediodía, el informe fue clasificado como ultra reservado. Las investigaciones continuarían discretamente, pero el mensaje era evidente. Habíamos abierto una brecha en el muro que protegía a los intocables. Y aunque la tempestad política apenas se cernía, en esa mañana de Tabasco entendí que no hay acuerdo que perdure cuando la verdad comienza a revelarse. Eran las 5:50 de la mañana del 24 de octubre de 2025 y el amanecer en Tabasco tenía la misma atmósfera densa que precede a las revelaciones ineludibles. Las últimas 48 horas habían sido una sucesión de descubrimientos, inconsistencias y silencios que comunicaban más que cualquier confesión. La Operación Pacífico ya no era una pesquisa financiera, era un espejo que reflejaba las divisiones de poder. Y en el centro de ese reflejo, el nombre Adán Augusto L. persistía en aparecer. A las 6:10, el Centro Nacional de Inteligencia emitió un reporte que transformó por completo la dimensión del caso. Uno de los discos duros asegurados en el rancho costero contenía grabaciones de audio entre un asesor político y un operador del cártel de Sinaloa,
identificado como el Cuervo. La voz del asesor, confirmada por análisis espectral, decía en un tono sereno: el contacto en Sinaloa ya tiene el visto bueno. Los cargamentos se camuflarán con contratos de asfalto. No hay peligro, todo transcurre por la obra del corredor. Esta única frase bastaba para corroborar lo que temíamos. Los proyectos de infraestructura en el sur del país estaban siendo utilizados para disimular traslados de precursores químicos y dinero. A las 6:45, los analistas financieros entregaron un informe codificado con el nombre en clave Operación Delta F, donde se cotejaban transferencias, licitaciones y contratos con constructoras vinculadas al programa federal Corredor Interoceánico del Istmo. En la base de datos aparecían 3 empresas sinaloenses y detrás de ellas, los mismos socios relacionados con las rutas marítimas del cártel de Sinaloa. La conexión estaba plenamente documentada y los contratos habían sido firmados bajo la supervisión directa del entonces secretario. A las 7:15, convocamos una reunión de coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción. Las evidencias eran suficientes para iniciar una investigación formal por blanqueo de dinero, tráfico de influencias y asociación delictiva. Pero la prioridad era asegurar la integridad del proceso. Cualquier fuga de información podía desencadenar un sismo político. Mientras los técnicos examinaban las grabaciones, una de las transcripciones captó la atención general. No te preocupes, ya dialogaron con los del norte. El compromiso está sellado, el puerto queda despejado y el jefe está al tanto. El jefe, según los analistas, era una referencia constante al líder de la facción sinaloense que coordinaba los envíos de precursores químicos a través de Topolobampo y Mazatlán. Las fechas coincidían con los contratos firmados por las empresas fachada. A las 7:40, enviamos equipos a la Ciudad de México para inspeccionar una serie de oficinas vinculadas a dichas empresas. En una de ellas, en Santa Fe, los agentes encontraron archivos notariales, chequeras y estados de cuenta con depósitos directos desde bancos en Hong Kong y Dubái. Las sumas no dejaban lugar a dudas. Eran pagos en cuotas semanales por asegurar rutas. Cada transferencia poseía un código y una firma digital, y todas llevaban las mismas iniciales. A las 8:30, los fiscales acordaron solicitar una audiencia judicial para formalizar los cargos. Sin embargo, antes de finalizar la preparación de la documentación, los informes de inteligencia alertaron sobre algo más. Una llamada interceptada entre un empresario de Villahermosa y un contacto en Culiacán. En ella, una voz con acento tabasqueño decía: diles que ya se movió el expediente, que todo lo que encontraron es una fabricación, que hay apoyo político. Era la confirmación de que alguien dentro de las instituciones estaba intentando obstaculizar la investigación. A las 9:15, ordené el refuerzo de la cadena de custodia. Las pruebas digitales fueron trasladadas en convoy hacia la capital bajo protección militar. Ningún documento debía quedar fuera del control de la Fiscalía. Durante el trayecto, una unidad intentó interceptar el transporte sobre la autopista Puebla-Orizaba. Fue neutralizada sin que se produjera un intercambio de disparos. El incidente fue interpretado como un claro ultimátum: deténganse o habrá consecuencias. A las 10 de la mañana, el gabinete de seguridad se reunió de emergencia. Sobre la mesa, un voluminoso expediente con fotografías, correos, contratos y audios. La portada indicaba: vínculos potenciales entre actores políticos y crimen organizado. Caso E.L. El ministro a cargo del análisis habló con tono serio. Esto no es meramente una acusación, es una advertencia de carácter histórico. Si este caso se comprueba, el país enfrentará el mayor escándalo de corrupción en décadas. A las 10:40, mientras los medios empezaban a indagar sobre los registros en Tabasco, el portavoz del gobierno emitió un comunicado ambiguo. Las investigaciones en curso forman parte de los esfuerzos contra el blanqueo de activos. No hay señalamientos directos a personas. Pero nosotros sabíamos que los nombres ya estaban expuestos. A las 11:15, en el búnker de análisis se proyectaron las imágenes recuperadas del sistema de cámaras del rancho en Paraíso. Una grabación mostraba a 2 individuos descargando maletines metálicos de una avioneta. El rostro de uno de ellos fue reconocido de inmediato. Un exfuncionario del área de infraestructura federal, actualmente asesor de un despacho político. El otro, según la base de datos, era el enlace logístico del cártel de Sinaloa en la región del Pacífico. La imagen congelada era inequívoca. Política y crimen unidos en la misma pista de aterrizaje.
A las 11:45, el ambiente en la sala se tornó denso. Los reportes, los videos, las cuentas, todo convergía en un mismo punto. El dinero del cártel de Sinaloa no solo compraba rutas, también compraba decisiones. A las 12, redacté el parte final del día. Pruebas verificadas, conexiones confirmadas, resistencia interna detectada. Recomendación: proceder con amparo judicial y protección de testigos. Mientras firmaba, reflexioné sobre todo lo que habíamos descubierto. Mansiones, entramados financieros, encuentros secretos, contratos encubiertos. Pero lo más revelador no se encontraba en la documentación, sino en el silencio. Un silencio que provenía de las esferas más altas. Y comprendí que la verdad, esa que tanto incomoda, ya no podía ser frenada. Porque cuando el poder y el crimen se cruzan, la justicia se convierte en la única vía. El siguiente movimiento sería el más complejo: exponerlo todo con nombres, fechas y grabaciones de voz. Y que la nación finalmente decida si está dispuesta a seguir ignorándolo.